Escuché sus risas crueles, planeando vender mi vida para irse a Europa, creyendo que ya no servía para nada. Soy Inés, tengo 68 años y levanté un imperio textil desde la nada. No saben que mi testamento puede cambiar en un segundo. La casa estaba en silencio, o al menos eso parecía. Era esa hora de la tarde en la que el sol entra de lado por los ventanales altos y se ven las partículas de polvo bailando en el aire. A mí siempre me ha gustado esta hora. Me recuerda a los tiempos en que cerraba el taller de costura y por fin podía sentarme 5 minutos a respirar. Pero hoy, el silencio tenía un peso distinto. Mis rodillas, que llevan años quejándose de la humedad y del frío, me dolían más de la cuenta. Bajaba las escaleras con cuidado, agarrándome fuerte del pasamanos de madera oscura que mi difunto esposo, que en paz descanse, había barnizado con sus propias manos hace 30 años. Iba buscando un vaso de agua, nada más. No quería molestar a nadie. Desde que Roberto, mi único hijo, y Claudia, su esposa, se mudaron conmigo hace 6 meses, he tratado de hacerme pequeña en mi propia casa. Ellos decían que era para cuidarme, que una mujer de mi edad no debía estar sola en una casona tan grande. Al principio me sentí agradecida. La soledad es mala compañera y llena la cabeza de ruidos tristes. Pensé que tener a mi hijo cerca, escuchar pasos en el pasillo y oler café por las mañanas, sería un regalo del cielo para mis últimos años. Qué equivocada estaba. Me detuve en el descanso de la escalera. El dolor en la pierna derecha me dio un pinchazo fuerte y tuve que parar a tomar aire. Fue entonces cuando escuché las voces provenientes de la sala principal. No estaban gritando, pero en esta casa vieja las paredes oyen y los ecos suben como el humo. «Ay, Roberto, pero es que ya no aguanto el olor a naftalina de esta sala», era la voz de Claudia. La imaginé arrugando la nariz, con ese gesto de disgusto que pone cada vez que cree que no la estoy mirando. «Todo aquí es viejo, todo es deprimente». «Ya lo sé, mi amor, ten paciencia», respondió Roberto. Su voz sonaba cansada, o tal vez aburrida, la misma voz que usaba cuando yo le pedía que me ayudara a cambiar un foco. «No falta mucho. El médico dijo que su corazón no está tan fuerte como parece. Es cuestión de tiempo». Sentí un frío helado recorrerme la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la corriente de aire. Me quedé inmóvil, con la mano apretando la madera hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No podía respirar. No quería respirar para no hacer ruido. «¿Pero cuánto tiempo?», insistió ella, y pude escuchar el sonido de una copa al posarse sobre la mesa de centro, mi mesa de caoba que cuidaba con tanto esmero. «Llevamos 6 meses aquí haciéndonos los enfermeros. Yo quiero vivir, Roberto. Quiero irme a Europa como prometiste. Imagínate, tú y yo en París, lejos de todo esto». Roberto soltó una risa corta, seca. «Cuando la vieja se muera, vendemos todo y nos vamos a Europa. Te lo prometo. Esta casa vale una fortuna solo por el terreno, y los locales del centro, aunque están rentados baratos, si los vendemos juntos, sacamos millones. Con eso nos damos la gran vida, Claudia. Nos olvidamos de trabajar». «¿Y las joyas?», preguntó ella con una codicia que me revolvió el estómago. «Esa gargantilla de perlas y los anillos de oro, todo para ti, o lo vendemos también. ¿A mí qué me importa? Lo único que importa es que ella estire la pata pronto». Se rieron. Los dos se rieron. Fue una risa cómplice, cargada de planes futuros donde yo ya no existía, donde yo era solo un obstáculo, un mueble viejo que había que sacar para remodelar la habitación. Me quedé allí, petrificada en el escalón. Mis piernas temblaban, pero ya no era por el dolor de huesos, sino por el impacto de la traición. Mi Roberto. El niño al que le curé las rodillas raspadas, al que le pagué la universidad vendiendo vestidos y uniformes hasta altas horas de la madrugada, al que le perdoné tantas deudas y tantos errores. Ese hombre que estaba ahí abajo, riéndose de mi muerte, no podía ser mi hijo, pero lo era. Y esa mujer, a la que recibí con los brazos abiertos, a la que le regalé el juego de té de mi abuela el día de su boda, estaba calculando cuánto valían mis anillos mientras yo seguía respirando en la planta alta. Lentamente, con un esfuerzo sobrehumano para que mis zapatos no hicieran ni el más mínimo crujido sobre la madera, di media vuelta. Subí los escalones que había bajado. Cada paso hacia arriba era una puñalada en el corazón. Me encerré en mi habitación
y me dejé caer en la butaca junto a la ventana. No lloré, quería llorar. Sentía las lágrimas quemándome detrás de los ojos, pero no salieron. La indignación era más fuerte que la tristeza. Miré mis manos, manos de trabajadora, manos que habían cortado miles de metros de tela, que habían manejado tijeras pesadas y máquinas industriales. Estas manos no eran de una inútil. Estas manos habían construido el patrimonio que esos dos buitres querían devorar. Recordé cuando enviudé, hace 25 años. Roberto era un adolescente. Todos pensaron que yo vendería el taller, que me iría a vivir con alguna hermana, que una mujer sola no podía manejar el negocio de los textiles. Se equivocaron. No solo lo mantuve, lo hice crecer. Compré los locales del centro cuando nadie daba un peso por esa zona. Hice contratos con escuelas, con hospitales. Fui Inés, la patrona, como me decían con respeto mis empleados. ¿En qué momento me convertí en la vieja que estorba? Me levanté y fui hacia el espejo del tocador. Vi mis canas, mis arrugas, los párpados un poco caídos. Sí, el tiempo ha pasado, pero en mis ojos todavía estaba esa chispa, esa dureza que me sirvió para negociar con proveedores difíciles y para no dejarme intimidar por los banqueros. Ellos veían a una anciana frágil, yo veía a una sobreviviente. Así que Europa, susurré para mí misma. Mi voz sonó firme en la soledad del cuarto. Así que vender todo. La rabia empezó a transformarse en algo más frío, más calculado. Roberto había olvidado de quién era hijo. Había olvidado que la inteligencia no se pierde con las canas. Él siempre fue flojo, queriendo las cosas fáciles. Nunca quiso aprender el negocio, prefería gastar lo que yo ganaba. Y yo, por amor de madre, se lo permití demasiadas veces. Pero el amor de madre tiene un límite, y ese límite es la dignidad. Abrí el cajón de mi mesa de noche, donde guardaba mis documentos importantes bajo llave. Saqué la carpeta de cuero negro. Ahí estaba mi testamento actual, redactado hace 5 años, cuando tuve aquel susto con la presión alta. En ese papel, Roberto era el heredero universal. Todo para él. La casa, los locales, las cuentas bancarias, las inversiones. Todo lo que había sudado en mi vida iba a parar a sus manos para que él y Claudia se lo gastaran en viajes y lujos mientras se reían de mi memoria. Sobre mi cadáver, dije, y la ironía de la frase me hizo sonreír amargamente. Miré el reloj. Eran las 4 de la tarde. El despacho del licenciado Valenzuela, mi abogado de toda la vida y viejo amigo de la familia, estaba abierto hasta las 7. Don Ernesto Valenzuela siempre me había dicho: Inés, protege lo tuyo. Los hijos son ingratos. ¿Cuánta razón tenías, Ernesto? ¿Cuánta razón? Me arreglé. No me puse la bata de casa que solía usar por comodidad. No. Fui al armario y saqué un vestido sastre color azul marino, de tela fina, uno que no me ponía hacía tiempo. Me calcé unos zapatos bajos pero elegantes. Me peiné el cabello recogiéndolo en un chongo impecable y me puse un poco de labial. Me colgué al cuello un pañuelo de seda. Si iba a la guerra, tenía que ir con el uniforme puesto. Tomé mi bolso, metí la carpeta con los documentos, mi chequera y mi teléfono. Antes de salir de la habitación, respiré hondo 3 veces. Tenía que actuar. Tenía que ser la mejor actriz del mundo. Bajé las escaleras nuevamente. Esta vez hice ruido a propósito. Tosí un poco mientras descendía. ¿Mamá? La voz de Roberto sonó desde la sala, con un tono falsamente preocupado. Seguramente habían dejado de reírse en cuanto escucharon mis pasos. ¿A dónde vas tan arreglada? Entré a la sala. Los vi sentados en el sofá, muy juntos. Al verme, se separaron un poco. Claudia me miró de arriba abajo con sorpresa, y luego compuso esa sonrisa de plástico que ahora me daba náuseas. ¡Ay, suegrita! ¡Qué guapa se ve! ¿Va a salir? Sí, hija, respondí, y me sorprendió lo tranquila que sonaba mi voz. Era la calma antes de la tormenta. Voy a la iglesia un rato. Necesito rezar. Me siento un poco inquieta. Y de paso voy a la farmacia. Se me acabaron las pastillas para la presión. Roberto se levantó, haciéndose el servicial. ¿Quieres que te lleve, mamá? No deberías andar sola en la calle. No, hijo, no te preocupes, dije, acercándome a él y dándole una palmada suave en la mejilla. Sentí su piel, la piel de mi hijo, y tuve que contener las ganas de gritarle que era un traidor. Necesito caminar.
El médico dijo que me hace bien para la circulación. Además, el taxi me deja en la puerta. No tardo. Está bien, pero ten cuidado. Llévate el celular, dijo él volviendo a sentarse, claramente aliviado de no tener que acompañarme. Sí, mijo. Ustedes descansen, que se ven cansados de tanto cuidarme. Solté la frase con suavidad, viéndolos a los ojos. Por un segundo, vi un destello de confusión en la mirada de Claudia, pero desapareció rápido. Son demasiado arrogantes para pensar que yo podría saber algo. Salí de la casa y el aire de la calle me golpeó la cara. Era aire fresco, aire de libertad. Caminé hasta la esquina con paso más firme del que había tenido en meses. La indignación es un gran analgésico. Paré un taxi y le di la dirección del despacho en el centro de la ciudad. Mientras el auto avanzaba por las calles que yo conocía de memoria, por donde tantas veces transité cargando rollos de tela, mi mente trabajaba a 1000 por hora. No se trataba solo de quitarles la herencia. Eso era lo fácil. Se trataba de darles una lección. Se trataba de demostrarles que esta vieja todavía tenía el control de su destino. Llegué al edificio antiguo donde Ernesto tenía su oficina. El portero me saludó con amabilidad. Doña Inés, qué milagro. Hacía mucho que no la veíamos por aquí. Así es, Pedro. He estado ocupada, pero los negocios no esperan. Le respondí con una sonrisa. Subí en el elevador de rejilla. Al llegar a la recepción, la secretaria me anunció de inmediato. Ernesto salió a recibirme, con su traje gris y sus lentes colgados al cuello. «Inés, qué sorpresa. ¿A qué debo el honor? ¿Pasó algo con Roberto?» Entré a su oficina y cerré la puerta tras de mí. El olor a libros viejos y madera me tranquilizó. Me senté frente a su escritorio, puse mi bolso en mis piernas y lo miré fijamente a los ojos. «Sí, Ernesto, pasó algo con Roberto. Pasó que se le olvidó quién soy yo», dije con voz firme. «Quiero revocar mi testamento. Quiero cambiarlo todo. Y no solo eso. Necesito que prepares los papeles para crear una fundación. Y quiero revisar las cuentas mancomunadas, hoy mismo». Ernesto me miró, se ajustó los lentes y vio la determinación en mi rostro. No hizo preguntas tontas. Me conocía desde hace 40 años. Sabía que cuando yo ponía esa cara, no había vuelta atrás. «Claro que sí, Inés. Dime qué escuchaste». Le conté todo, sin omitir las risas, sin omitir los planes de Europa, sin omitir la crueldad. Mientras hablaba, sentí cómo me quitaba un peso de encima. Ya no era la víctima que lloraba en la escalera. Ahora estaba en mi terreno, tomando decisiones. «Vamos a redactar un documento nuevo», dijo Ernesto, sacando su pluma fuente. «¿Quiénes serán los nuevos beneficiarios?» Sonreí. Ya lo había pensado en el taxi. Tenía un plan. Un plan que no solo protegería mi patrimonio, sino que pondría a Roberto y a Claudia en su lugar mucho antes de que yo me muriera. Porque no pensaba morirme pronto. Iba a vivir para ver sus caras cuando se dieran cuenta de que el grifo se había cerrado. «Nadie, Ernesto. O mejor dicho, mucha gente, pero no ellos», respondí. «Pero eso es para cuando yo muera. Lo que me urge ahora es otra cosa. Quiero recuperar el control total de mis cuentas y de la propiedad de la casa. Quiero que preparemos un documento de usufructo vitalicio con cláusulas muy específicas sobre quién puede habitar la propiedad. Y quiero retirar los poderes notariales que le di a Roberto el año pasado». Ernesto empezó a escribir, asintiendo con la cabeza. «Esto va a ser un golpe duro para ellos, Inés. Se van a dar cuenta. Esa es la idea, Ernesto», dije, alisando la falda de mi vestido. «Pero no se van a dar cuenta hoy, ni mañana. Dejaremos que sigan soñando con París un poco más, que sigan gastando a cuenta de una herencia que ya no existe. Cuando el golpe llegue, quiero que sea definitivo». Firmé los nuevos documentos con una letra clara y fuerte, sin que me temblara el pulso ni una sola vez. Al estampar mi firma, sentí que recuperaba mi alma. Salí del despacho cuando el sol ya se estaba poniendo. La ciudad se encendía con sus luces amarillas. Me sentía cansada, sí, pero era un cansancio bueno, el cansancio del trabajo bien hecho. Regresé a casa en otro taxi. Al entrar, vi que estaban cenando. Habían pedido pizza. El olor a grasa y queso barato llenaba mi hermosa sala. «Ya llegué», anuncié. «¿Todo bien, mamá?» «Tardaste mucho», dijo Roberto con la boca llena. «Sí, mijo.
Me encontré con una vieja amiga y nos quedamos platicando. Mentí con naturalidad. Me siento mucho mejor. Fíjate que rezar me dio una paz. Siento como si tuviera una vida nueva por delante. Claudia me miró con esa falsa dulzura. Qué bueno, suegrita. Siéntese, le guardamos una rebanada. La miré y sonreí. Una sonrisa verdadera, porque yo sabía algo que ella no. No, gracias. No tengo hambre. Voy a descansar. Mañana va a ser un día muy interesante. Subí las escaleras, esta vez sin apoyarme tanto en el barandal. Ellos se quedaron abajo, comiendo su pizza, seguros de su victoria, ignorantes de que acababan de perderlo todo con la firma de una pluma. No tenían ni la menor idea de la tormenta que acababa de desatar. Desperté antes de que sonara la alarma, con esa claridad mental que solo se tiene cuando uno sabe exactamente lo que debe hacer. Durante meses me había levantado con una pesadez en el pecho, esa niebla gris de la depresión que te hace querer quedarte bajo las sábanas esperando que el día pase rápido. Pero hoy no. Hoy, al abrir los ojos, vi que la luz de la mañana pintaba figuras en el techo y sentí una energía eléctrica recorriéndome las venas. Era la misma energía que sentía hace 40 años, cuando tenía que entregar un pedido urgente de 300 uniformes y sabía que no dormiría en 2 días. Era la energía de la batalla. Me levanté sin hacer ruido. La casa estaba en ese silencio profundo de las 6 de la mañana. Roberto y Claudia, como buenos holgazanes que se creen de la realeza, no asomarían la nariz antes de las 10. Eso me daba 4 horas de ventaja. 4 horas de libertad en mi propio territorio. Bajé a la cocina y puse la cafetera. El aroma del café recién hecho inundó el ambiente. Un olor a hogar, a normalidad. Pero mientras la máquina goteaba, mi mente estaba en otro lado. Necesitaba saber la magnitud del daño. Ernesto, mi abogado, se encargaría de lo legal y del futuro, pero yo necesitaba entender el presente. Necesitaba ver los números con mis propios ojos. Me dirigí al estudio, esa habitación que Roberto había conquistado poco a poco con sus revistas de autos y sus cajas de puros, desplazando mis libros de contabilidad. Cerré la puerta con suavidad y encendí la computadora. Ellos pensaban que yo era una analfabeta tecnológica, que el Internet era cosa de brujería para mí. «Ay, mamá, deja eso, tú no le entiendes, vas a borrar algo», me decía Roberto cada vez que me acercaba al teclado. Y yo, por tonta, por complaciente, me alejaba. Pero yo fui quien digitalizó el inventario de la fábrica en el 98. Yo fui quien aprendió a usar las hojas de cálculo cuando ellos todavía jugaban con carritos. Ingresé al portal del banco. Mis dedos teclearon la contraseña de memoria. Gracias a Dios, nunca se la di a Roberto. Él solo tenía acceso a una cuenta mancomunada para gastos de la casa y una tarjeta de crédito adicional que yo, en mi infinita estupidez de madre, le había otorgado con un límite alto para emergencias. Lo que vi en la pantalla me hizo apretar los dientes hasta que me dolió la mandíbula. No eran emergencias. Restaurante La Cava, 4.500. Joyería Esmeralda, 12.000. Agencia de Viajes Mundo, 8.000. Spa y Belleza, 3.500. La lista seguía y seguía. Página tras página de excesos. Estaban viviendo como reyes a costa de mi sudor. Cada línea en ese estado de cuenta era una bofetada a mi esfuerzo. A las noches que pasé cosiendo hasta que los dedos me sangraban. A los días que comí tortas frías para no gastar de más y poder pagar la nómina de mis empleados. Sentí una punzada en el pecho, pero no era del corazón, era de pura rabia. Me habían estado desangrando gota a gota mientras me sonreían y me preguntaban si me había tomado la pastilla. Claudia se hacía tratamientos de belleza con el dinero que yo había guardado para renovar la maquinaria del taller. Roberto compraba puros importados, con lo que debía ser el fondo de mantenimiento de la casa. Imprimí todo. El sonido de la impresora rompiendo el silencio me pareció el sonido de un veredicto. Guardé las hojas en una carpeta simple y la escondí detrás de los libros de historia, en el estante más alto, donde Claudia jamás miraría porque leer le da alergia. Pero el dinero no era mi único recurso. Recordé algo más valioso que el saldo bancario. Fui hacia el armario antiguo de roble que estaba en la esquina del estudio.
Estaba cerrado con llave, pero yo siempre llevaba esa llave pequeña colgada en una cadena bajo mi ropa, junto a mi escapulario. Abrí las puertas pesadas y el olor a cedro y papel viejo me golpeó. Allí, en el fondo, debajo de unas cajas de fotos, estaba mi caja de guerra. No era dinero, era una caja de zapatos forrada en tela de terciopelo rojo, desgastada por los años. La saqué y la puse sobre el escritorio. Al abrirla, vi mis verdaderos tesoros, mi vieja libreta de contactos, cartas de recomendación firmadas por políticos a los que vestía a sus esposas, pagarés antiguos de favores que nunca cobré y, lo más importante, el directorio original de mis proveedores y clientes mayoristas. Tomé la libreta. Las hojas estaban amarillas, pero la tinta seguía firme. Allí estaban los números directos de los dueños de las textileras, no de sus secretarias. Estaba el número personal del gerente regional del banco, don Felipe, a quien ayudé cuando su hija necesitaba un vestido de novia urgente y no tenían cómo pagarlo. Estaba el contacto de Martita, la líder del sindicato de costureras, una mujer brava que me respetaba porque yo siempre fui justa y pagué a tiempo. Pasé los dedos por los nombres. Don Gregorio, Transportes. Licenciada Méndez, Hacienda. Doctora Solís, directora del Hospital General. Roberto y Claudia veían en mí a una anciana que solo servía para firmar cheques y morirse rápido. No tenían ni idea de la red que yo había tejido durante 40 años. Una red de lealtades, de respeto, de hoy por ti, mañana por mí. En el mundo de los negocios, el dinero va y viene, pero la reputación y los favores debidos son moneda dura. Y yo era millonaria en esa moneda. Me di cuenta de que no estaba sola. Tenía un ejército dormido en esa libreta. Solo tenía que despertarlo. Cerré la caja y la volví a guardar, pero me quedé con la libreta. La metí en mi bolso de mano. Me senté en el sillón de cuero del estudio y miré por la ventana hacia el jardín. El jardinero, don Chuy, ya estaba ahí, podando los rosales. Él también era parte de mi gente. Llevaba 20 años con nosotros. Roberto lo trataba con la punta del pie, siempre regañándolo porque el pasto no estaba perfecto. Pensé en cuántas veces me hice pequeña para que mi hijo se sintiera grande. Cuántas veces fingí no saber algo para que él me explicara y se sintiera inteligente. Cuántas veces dejé que Claudia eligiera las cortinas o el menú para que se sintiera la señora de la casa. Lo hice por amor, por mantener la paz, por ese miedo tonto que tenemos las madres a quedarnos solas. ¡Qué ironía! Mi miedo a la soledad fue lo que trajo a estos cuervos a mi nido. Y ahora, paradójicamente, al descubrir su traición, la soledad se había ido. Estaba llena de propósito. Me sentía más viva que en los últimos 10 años. Escuché pasos en la escalera. Eran casi las 10. El espectáculo estaba por comenzar. Salí del estudio y fui a la cocina. Me senté a la mesa con una taza de té, fingiendo leer el periódico, aunque mis ojos no se apartaban de la entrada. Claudia entró primero, arrastrando sus pantuflas de peluche y envuelta en una bata de seda que, reconocí con amargura, había pagado yo. Tenía la cara hinchada de sueño y el humor de perros que siempre cargaba por las mañanas. «Buenos días, Inés», murmuró sin mirarme, yendo directo al refrigerador. «Buenos días, hija. ¿Dormiste bien?» «Más o menos. El colchón de esa cama ya está muy viejo. Me duele la espalda. Deberíamos cambiarlo por uno ortopédico importado. Vi unos en internet que son una maravilla. Ahí estaba. Ni 5 minutos despierta y ya estaba pidiendo». «Ya veremos, hija, ya veremos», dije con voz suave, mojando una galleta en mi té. «Las cosas están un poco apretadas este mes». Claudia se detuvo con la jarra de jugo en la mano. Se giró lentamente y me miró como si le hubiera hablado en chino. ¿Apretadas? ¿Cómo que apretadas? Si el negocio va bien, ¿no? Roberto dice que los locales del centro siempre pagan a tiempo. Sí, pagan a tiempo, respondí, mirándola a los ojos con una inocencia ensayada. Pero tú sabes, los impuestos, el mantenimiento, las medicinas, todo sube. A veces hay que ajustarse el cinturón. Roberto entró en ese momento, rascándose la barriga por debajo de su camiseta. «¿Quién se tiene que ajustar el cinturón?», preguntó, bostezando. «Tu mamá, que dice que no hay dinero», soltó Claudia con tono acusatorio, como si yo hubiera cometido un crimen. Roberto se sirvió café
y se sentó frente a mí. Me miró con esa condescendencia que ahora me hervía la sangre. Ay, mamá, seguro estás viendo mal las cuentas otra vez. Ya te he dicho que no te preocupes por eso. Yo me encargo. Tú solo relájate. Para eso estamos nosotros aquí, para que no te estreses con números. Tienes razón, mijo, dije, bajando la vista. Es que a veces me angustio. Uno de viejo se vuelve miedoso. Exacto, dijo él sonriendo a Claudia. Tú tranquila. Por cierto, mamá, necesito que me firmes un cheque en blanco hoy. Tengo que pagarle al proveedor de las telas nuevas y no sé el monto exacto todavía. Van a hacer el cálculo al momento de la entrega. Un cheque en blanco. La audacia de este muchacho no tenía límites. En otros tiempos se lo hubiera firmado sin dudar, confiando en su palabra. Hoy, esa petición sonaba como un insulto a mi inteligencia. Fíjate que se me acabó la chequera, mijo. Mentí. Tenía 3 chequeras nuevas en mi cajón. Pedí unas nuevas al banco, pero dicen que tardan una semana en llegar. Cosas de los sistemas modernos, ya ves. Roberto frunció el ceño. La molestia cruzó su rostro rápidamente. ¿Cómo que no tienes cheques? Mamá, eso urge. ¿Y la tarjeta? La tarjeta... Ay, qué pena. Creo que la dejé cerca de un imán o algo, porque ayer quise comprar las medicinas y no pasó. El banco dijo que me mandarían una nueva también. Qué torpe soy, ¿verdad? Claudia soltó un suspiro exasperado y azotó el vaso de jugo sobre la mesa. Es increíble. Entonces, ¿cómo va a pagar Roberto las telas? No te preocupes, Claudia, intervine con dulzura. Yo puedo ir a la fábrica. Tengo efectivo en la caja fuerte de la oficina principal. De paso, saludo a los muchachos. Hace mucho que no voy. El silencio que siguió fue denso. Roberto y Claudia intercambiaron una mirada de pánico. Lo último que querían era que yo fuera a la fábrica. Si yo iba, vería que no había tal pedido de telas. O peor aún, vería el estado real de las cosas. Llevaban meses diciéndome que yo no debía ir, que el polvo me hacía daño, que las escaleras eran peligrosas, que me cansaría mucho. Me habían aislado de mi propio imperio para saquearlo a gusto. No, mamá, ¿cómo crees? Se apresuró a decir Roberto, poniéndose nervioso. No puedes ir allá. Hace mucho calor, hay mucho ruido, te puede subir la presión. Me siento muy bien hoy, Roberto. El médico dijo que necesito actividad. Además, soy la dueña, ¿no? Qué vergüenza que la dueña no se aparezca ni para dar los buenos días. Me levanté de la mesa, dejando mi taza a medio terminar. Me sentía poderosa. Verlos titubear, ver ese miedo en sus ojos codiciosos, era el mejor desayuno que había tenido en años. Voy a arreglarme. Quiero ir elegante. Pídeme un taxi, Roberto, por favor. O mejor aún, llévame tú. Así me explicas en el camino esos nuevos proyectos de los que tanto hablas. Roberto se puso pálido. Es que el coche tiene un ruido raro, mamá. Lo iba a llevar al taller hoy. Ah, qué lástima. Bueno, pediré un taxi de sitio. Don Paco siempre está disponible. Salí de la cocina dejándolos con la palabra en la boca. Mientras subía las escaleras, escuché sus susurros frenéticos. «Haz algo, Roberto. Si va a la fábrica se va a dar cuenta de que despedimos a la secretaria vieja», siseó Claudia. «Cállate, no grites. Ya veré qué hago. Le diré al gerente que maquille las cosas». Sonreí. No sabían que el gerente, el señor Ramírez, era un hombre que yo contraté cuando apenas era un muchacho. Si Roberto creía que Ramírez le era leal a él por miedo, estaba muy equivocado. Ramírez me era leal a mí por gratitud. Entré a mi habitación y me miré al espejo. Ya no vi a la anciana cansada de ayer. Vi a Inés, la patrona. Me puse mi mejor traje sastre, uno color gris perla que imponía respeto. Me maquillé con cuidado, ocultando las ojeras, resaltando la mirada. Me coloqué mis aretes de oro, esos que me compré con mi primer gran contrato hace 30 años. El plan empezaba a tomar forma en mi cabeza con una claridad cristalina. Primero, cortar el flujo de dinero fácil, haciéndolo parecer accidentes o burocracia bancaria. Eso los pondría nerviosos y los haría cometer errores. Segundo, retomar el control físico de mis negocios, hacer acto de presencia, recordarle al mundo quién soy. Tercero, usar mi red de contactos para investigar cada movimiento sucio que habían hecho a mis espaldas. Y cuarto, el golpe final, la fundación.
Mientras me abrochaba los botones del saco, pensé en la conversación con Ernesto. La Fundación Inés Textiles sería la nueva dueña de todo mi patrimonio. Una organización benéfica para apoyar a mujeres emprendedoras y otorgar becas a hijos de costureras. Roberto y Claudia no verían ni un centavo del capital principal. Solo les dejaría lo mínimo indispensable por ley, si es que la ley me obligaba a algo, y condicionado a que trabajaran. Trabajar, esa palabra que tanto les asustaba. Bajé las escaleras con el bolso en el brazo y la libreta de contactos bien guardada dentro. Roberto estaba en la sala, hablando por teléfono en voz baja, seguramente tratando de alertar a alguien en la fábrica. Colgó rápido cuando me vio. «Mamá, ¿de verdad? No es necesario que vayas». «Tonterías, Roberto. Es mi deber. Además, ya le hablé a don Paco, el taxista. Está afuera esperando». Caminé hacia la puerta principal. Antes de salir, me giré para verlo. Se veía pequeño, sudoroso, patético. «Ah, Roberto», dije, como si acabara de recordar algo sin importancia. «Olvidé decirte. Llamé al banco temprano para reportar lo de las tarjetas. Por seguridad, bloquearon todas las cuentas asociadas hasta que yo vaya personalmente a firmar unos papeles y poner mis huellas digitales. Protocolos nuevos antifraude. Dicen que hay muchos robos últimamente. Así que, por unos días, tendremos que vivir con lo que tengamos en los bolsillos». Disfruté el momento en que su mandíbula cayó al suelo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¿Todas? ¿Incluso la mía?» «Todas, mijo. Ya ves cómo son los bancos. Cortan parejo. Pero no te preocupes. En casa tenemos comida y techo. ¿Qué más necesitamos?». Le di una sonrisa maternal. Abrí la puerta y salí al sol de la mañana. El aire fresco nunca había olido tan bien. Me subí al taxi de don Paco, quien me saludó con la alegría de los viejos tiempos. «Doña Inés, qué gusto verla tan arreglada. ¿A dónde la llevo?» «A la fábrica, Paco». Y pisa el acelerador. Tengo un imperio que reconquistar. Mientras el taxi se alejaba, miré por el retrovisor la fachada de mi casa. Sabía que adentro se estaba desatando el caos. Podía imaginar los gritos de Claudia al enterarse de que sus tarjetas de crédito eran pedazos de plástico inútil. Podía imaginar a Roberto tratando de explicar lo inexplicable. La guerra había comenzado y el primer disparo había sido silencioso y letal. Ahora me tocaba a mí ver qué habían hecho con mi taller. Y Dios se apiade de quien hubiera osado traicionarme, porque yo no pensaba hacerlo. Saqué mi libreta del bolso y busqué el número de Ramírez, el gerente. Marqué. «¿Bueno?», contestó una voz nerviosa. «Ramírez, habla Inés. Voy para allá. Y más te vale que tengas los libros reales sobre tu escritorio cuando yo llegue. O tú también te vas a Europa. Pero nadando». Colgué antes de que pudiera responder. El juego había cambiado. La patrona estaba de vuelta. El taxi se detuvo frente al portón de metal verde que yo misma había mandado pintar hace 5 años. El letrero, Textiles Inés, estaba descarapelado por el sol y cubierto de una capa de polvo gris que nadie se había molestado en limpiar. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de vergüenza y coraje. Dicen que al ojo del amo engorda el caballo, y mi caballo estaba en los huesos. Pagué a don Paco, quien me miró con una mezcla de respeto y preocupación, y bajé del auto. El sonido de las máquinas industriales se escuchaba desde la calle, ese zumbido rítmico, clac, 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 que para mí siempre fue música, pero que hoy sonaba como un corazón arrítmico, cansado. Alicé mi falda, levanté la barbilla y empujé la puerta peatonal. El guardia de seguridad, un muchacho joven que no reconocí, estaba mirando su celular con los pies subidos en el escritorio de la caseta. Al verme entrar, ni se inmutó. «Oiga, señora, aquí no se puede entrar así nomás. La entrada de proveedores es por atrás», me dijo sin levantar la vista de la pantalla. Me detuve en seco. Me quité los lentes de sol lentamente y golpeé el cristal de la caseta con mis nudillos. Fuerte, 3 veces. El sonido seco lo hizo saltar. «Buenos días, joven», dije con una voz que, aunque tranquila, cargaba 40 años de autoridad. «Primero, baje los pies del mobiliario. Segundo, abra el portón principal porque voy a inspeccionar la carga. Y tercero, avísele al señor Ramírez que la patrona está aquí». El muchacho palideció, soltó el teléfono y se puso de pie tan rápido que casi se cae.
¿La señora Inés? Tartamudeó buscando desesperadamente el botón para abrir la reja eléctrica. Disculpe, señora, es que el señor Roberto dijo que usted ya no venía, que estaba... ¿Que estaba qué? Pregunté, arqueando una ceja. Que estaba muy enfermita, señora. Sonreí, pero mis ojos no lo hicieron, pues ya ve que los milagros existen. Abra. Caminé hacia la nave principal. El olor a tinte, a aceite de máquina y a algodón crudo llenó mis pulmones. Era el olor de mi vida. Entré a la planta baja, donde 50 costureras debían estar trabajando. Lo que vi me heló la sangre. Había máquinas paradas, montañas de tela acumuladas en los pasillos sin orden ni concierto. Y lo peor, el ambiente. Antes, en mi taller se oían risas bajitas, el radio con música alegre, había una energía de compañerismo. Ahora las cabezas estaban agachadas, los rostros tensos. El miedo se respiraba más fuerte que el poliéster. Avancé por el pasillo central. El sonido de mis tacones sobre el concreto hizo que varias mujeres levantaran la vista. «¡Doña Inés!», exclamó doña Lupe, una de mis costureras más antiguas, dejando caer las tijeras. El murmullo corrió como pólvora. «La señora vino. Mira, es doña Inés». Se levantaron, algunas con lágrimas en los ojos, otras con incredulidad. No me detuve a saludar una por una, aunque me moría de ganas de abrazarlas. Tenía que mantener el papel. Caminé directo hacia la escalera de metal que subía a las oficinas administrativas, esa pecera de cristal desde donde se veía toda la operación. Ramírez salió de la oficina antes de que yo llegara al último escalón. Tenía la camisa sudada y la corbata floja. Se veía 10 años más viejo que la última vez que lo vi, hace 6 meses. «Doña Inés, qué sorpresa», dijo, estirando la mano, temblando visiblemente. No se la estreché. Pasé de largo y entré a mi oficina, o lo que solía ser mi oficina. Mi escritorio de roble macizo había desaparecido. En su lugar había una mesa de vidrio moderna y fría, con una silla ergonómica que parecía sacada de una nave espacial. Mis cuadros de los primeros diseños habían sido sustituidos por pósters de autos deportivos y gráficas de colores que no decían nada. Había una consola de videojuegos conectada a la pantalla de presentaciones. Sentí una bilis amarga subirme por la garganta. Roberto había convertido mi santuario de trabajo en su cuarto de juegos. «Explícame esto, Ramírez», dije, señalando la habitación con un gesto amplio de mi mano sin voltear a verlo. «Señora, el joven Roberto dijo que necesitaba modernizar la imagen, que quería un espacio para pensar creativamente». Ramírez se retorcía las manos. Yo intenté decirle que no sacara el escritorio de su papá, pero me amenazó con despedirme. Dijo que usted le había dado poder total. Me giré lentamente y me senté en la ridícula silla espacial. Me quedaba grande y era incómoda. «Siéntate, Ramírez». Él obedeció, sentándose en la orilla de una silla de visitas. «¿Dónde están los libros reales?», pregunté suavemente. «No los que le enseñas a Roberto para que se sienta empresario. Los reales, los que dicen cuánto debemos y cuánto nos están robando». Ramírez tragó saliva. Miró hacia la puerta, como esperando que Roberto apareciera para salvarlo o condenarlo. Luego suspiró, un suspiro largo de rendición. Se levantó, movió un cuadro horrible de arte abstracto y abrió una caja fuerte empotrada en la pared. Sacó una carpeta roja. «Aquí está todo, doña Inés. Proveedores sin pago desde hace 3 meses. La nómina la hemos sacado pidiendo préstamos a corto plazo con intereses altísimos, porque el joven Roberto retira las utilidades en cuanto entran». Y hizo una pausa dolorosa. Canceló el contrato con Telas Nacionales. «Ahora compramos materia prima a una importadora china. Importaciones RNC. RNC. Roberto y Claudia», murmuré. «Ni siquiera eran originales para robar. ¿Y la calidad? Pésima, señora. Las costuras se abren. Los clientes están devolviendo mercancía. El hospital canceló el pedido de batas la semana pasada. Estamos al borde de la quiebra técnica». Asentí, manteniendo una calma exterior que contrastaba con el incendio que tenía por dentro. Estaban destruyendo en 6 meses lo que tardé 40 años en levantar. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la traición a mi gente, a la calidad de mi nombre. «Bien, Ramírez. Gracias por tu honestidad,
Aunque haya llegado tarde, dije. Abrí mi bolso y saqué mi libreta vieja. Vas a hacer 3 llamadas ahora mismo. Quiero que recuperes el escritorio de mi esposo. No me importa dónde esté, si lo vendieron, lo compras de vuelta. Quiero que llames a Telas Nacionales y les digas que Inés quiere hablar con el dueño. Y quiero que prepares una reunión con todo el personal en 20 minutos. Pero señora, el joven Roberto... En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Roberto entró, con el rostro rojo y respirando agitadamente. Seguramente el guardia de la entrada le había avisado. Venía vestido con ropa deportiva de marca, nada apropiado para una planta industrial. «¡Mamá!», gritó, tratando de sonar autoritario, pero su voz se quebró. «¿Qué demonios haces aquí? Te dije que te quedaras en la casa. Ramírez, te dije que no dejaras entrar a nadie». Me ajusté los lentes y lo miré con esa paciencia infinita que se le tiene a un niño berrinchudo. «Buenos días, a ti también, hijo. Qué bueno que llegaste». Estaba aquí platicando con Ramírez sobre la modernización. Roberto se detuvo, confundido por mi tono amable. Miró a Ramírez, luego a mí. «¿Modernización?», preguntó bajando la guardia. «Mamá, vete a casa. Estás enferma, deliras. Esto es mucho estrés para ti. Mira, estás pálida. Ramírez, llama un taxi para mi madre». «No estoy pálida, Roberto. Es la luz de estas lámparas blancas que pusiste. Son horribles», dije, sacando un pañuelo para limpiarme una mancha inexistente en el escritorio de vidrio. «Y no me voy a ir. Fíjate que al llegar me di cuenta de algo terrible». Me levanté y caminé hacia él. Él retrocedió un paso instintivamente. «¿De qué hablas?». «De que te he dejado una carga muy pesada, mi amor». Le puse la mano en el hombro, apretando un poco más de lo necesario. «Veo este desastre, estos cambios, y me doy cuenta de lo mucho que te has esforzado. Pero las cuentas no cuadran, mijo. Ramírez me estaba enseñando unos números muy raros. Creo que alguien te está robando, Roberto». Los ojos de Roberto se desviaron hacia la carpeta roja sobre el escritorio. Su manzana de Adán subió y bajó. «Nadie me roba, mamá. Yo controlo todo. Son inversiones a largo plazo. Tú no entiendes de la economía moderna». «Ay, hijo, tienes razón. Yo soy de la vieja escuela». Caminé hacia el ventanal que daba a la planta. «Yo solo entiendo de comprar barato y vender caro, y de pagar a tiempo. Pero fíjate que esas telas que vi abajo se ven corrientes. ¿No decías que querías ir a Europa? Con esa calidad no llegamos ni a la esquina». Roberto se acercó, molesto. «Esas telas son de primera. Son importadas». «¿De importaciones R&C?». Solté la pregunta con suavidad, girándome para ver su reacción. Se quedó helado. La mención de su empresa fantasma lo golpeó como un ladrillo. ¿Cómo sabes el nombre? Lo vi en una factura aquí encima. Mentí señalando el montón de papeles. Qué coincidencia, ¿verdad? Tienen tus iniciales y las de Claudia. Qué romántico, hijo. ¿Poner un negocio juntos para proveer a la fábrica? Sí, exacto, improvisó sudando. Es para ahorrar costos. Eliminamos intermediarios. Es una estrategia brillante, mamá. Claudia tuvo la idea. Me imagino que sí, dije con una sonrisa fría. Tan brillante que estamos perdiendo clientes. Pero no te preocupes, para eso estoy aquí, para ayudarte a arreglar estos detallitos. No necesito tu ayuda, espetó él, perdiendo la paciencia. Soy el dueño, tú me diste los poderes. Te di poderes para administrar, Roberto, no para desmantelar. Mi voz se endureció por un segundo, lo suficiente para que él sintiera el cambio de temperatura en la habitación. Y los poderes, como todo en esta vida, se pueden revocar. Pero no hablemos de legalidades aburridas. Hablemos de trabajo. Me dirigí a Ramírez, que observaba la escena como quien ve un choque de trenes en cámara lenta. Ramírez, toca el timbre. Quiero a todos reunidos abajo. Ahora. No toques nada, gritó Roberto. Yo soy el jefe aquí. Mamá, deja de interferir o te juro que te voy a mandar a un asilo. Estás senil. Hubo un silencio sepulcral. Ramírez contuvo el aliento. Yo miré a mi hijo, a ese hombre de 40 años que acababa de amenazarme con encerrarme. El dolor fue agudo, pero duró un instante. Luego, fue reemplazado por una determinación de acero. ¿Un asilo?, repetí lentamente. Vaya,
Eso no suena muy compatible con el viaje a París, ¿o sí? Los asilos son caros, Roberto. Y sin dinero, caminé hacia la puerta, pasé junto a él y le susurré: vamos abajo. No querrás que tus empleados vean cómo le gritas a tu madre. Eso es de mala educación. Y si algo te enseñé, fue educación. Salí al pasillo y empecé a bajar las escaleras metálicas. El sonido de mis pasos resonó en toda la nave industrial. Roberto me siguió, refunfuñando, sin saber qué hacer. Estaba atrapado entre su arrogancia y su miedo. Abajo, las máquinas se habían detenido. El silencio era total. 50 rostros me miraban. Vi miedo, vi esperanza, vi curiosidad. Me paré en una tarima de madera que usábamos para revisar los rollos grandes. Roberto se quedó al pie de la escalera, cruzado de brazos, rojo de ira. Buenos días a todos. Mi voz se proyectó clara y fuerte, sin necesidad de micrófono. Años de gritar sobre el ruido de los telares me habían dado buenos pulmones. Sé que han sido meses difíciles. He estado indispuesta. Pero los rumores de mi muerte, como dicen por ahí, han sido muy exagerados. Algunas risas nerviosas rompieron la tensión. He venido a inspeccionar el trabajo y tengo que decirles que no estoy contenta. No con ustedes, aclaré rápidamente, viendo cómo se tensaban, sino con la dirección que ha tomado este barco. Veo materiales que no son dignos de la etiqueta Textiles Inés. Veo desorden. Miré a Roberto, que me fulminaba con la mirada. Mi hijo Roberto ha intentado innovar, pero a veces lo nuevo no es mejor. A veces hay que volver a las raíces. Así que, a partir de hoy, voy a retomar mi oficina. Voy a venir todos los días. Vamos a hacer una auditoría completa de cada metro de tela, de cada peso gastado y de cada decisión tomada en los últimos 6 meses. Un murmullo de aprobación recorrió la planta. Roberto dio un paso adelante furioso. «¡Eso no es cierto!», gritó tratando de recuperar el control. «Mi madre está confundida. Ella ya no toma las decisiones. Sigan trabajando». Las costureras lo miraron. Luego me miraron a mí. Nadie se movió. Nadie encendió una máquina. El poder no es un papel firmado ante notario. El poder es respeto. Y Roberto acababa de darse cuenta de que él no tenía ni una onza. «Roberto», dije, con un tono de voz que hizo eco en las paredes de lámina, «¿por qué no vas a tu casa a descansar? Te ves muy mal. Además, recuerda que tus tarjetas están bloqueadas. Si te quedas aquí, no vas a poder invitar el almuerzo a nadie. Mejor ve a ver qué cocina Claudia. Aquí nosotros tenemos trabajo que hacer». Fue un golpe bajo, público y devastador. Revelar su falta de liquidez frente a los empleados a los que probablemente les debía sueldos o trataba con prepotencia. Roberto abrió la boca para gritar algo, pero se dio cuenta de que estaba solo. Ramírez estaba detrás de mí. Los trabajadores estaban conmigo. Su burbuja de joven patrón se había reventado. «Esto no se queda así», siseó, lo suficientemente alto para que yo lo oyera, pero bajo para que los demás no. «Voy a llamar al abogado. Te voy a declarar incompetente. Te vas a arrepentir, vieja loca». «Llama a quien quieras, hijo», le respondí con una sonrisa dulce. «Pero usa el teléfono de la oficina, porque creo que tu plan de celular también lo pagaba la empresa, y acabo de dar la orden de cortarlo por falta de presupuesto». Roberto sacó su celular, miró la pantalla y maldijo. «Sin servicio». Se dio la media vuelta y salió de la fábrica dando portazos, como un niño al que le han quitado el juguete. Cuando la puerta se cerró tras él, el aire en la fábrica cambió. Se sintió más ligero. «Bueno», dije, aplaudiendo una vez. El show terminó. «Doña Lupe, venga acá. Quiero que me enseñe esas muestras de costura que se están abriendo. Ramírez, a mi oficina traiga el teléfono. Vamos a llamar a Telas Nacionales. Y alguien, por favor, tire esa silla espacial a la basura y búsqueme una silla de verdad». Mientras subía las escaleras de nuevo, sentí que mis piernas temblaban un poco. No por debilidad, sino por la adrenalina. Había ganado la primera batalla en campo abierto. Había humillado al enemigo y recuperado a mi ejército. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Roberto era cobarde, pero Claudia era venenosa. Y un animal herido y acorralado es cuando más peligroso se vuelve. Me senté frente al escritorio de vidrio, saqué mi libreta de contactos y marqué el primer número. «Bueno, Ernesto»,
dije cuando mi abogado contestó. Ya recuperé la fábrica. Ahora vamos por la casa. Prepara el acta de la fundación. Quiero que esté lista para firmar mañana. Ah, y Ernesto, prepara una orden de desalojo. Solo por si acaso. Tengo el presentimiento de que la cena de esta noche va a ser muy indigesta. Colgué y miré a través del cristal hacia mi gente trabajando. El ritmo de las máquinas empezó de nuevo. Clac, clac, clac. Pero esta vez sonaba fuerte, constante. Sonaba a vida, a Europa, murmuré para mí misma, acariciando la cubierta de mi vieja libreta. Sí, tal vez vaya a Europa algún día, pero iré yo, con mi dinero y en primera clase. Ustedes, mis queridos parásitos, van a tener suerte si llegan a la parada del autobús. Regresé a casa cuando la luna ya estaba alta y las farolas de la calle proyectaban sombras largas sobre la fachada de mi casona. El taxi de don Paco se alejó despacio, dejándome sola frente a la puerta de madera maciza que había resguardado a mi familia por décadas. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo de entrar, ni esa ansiedad que me oprimía el pecho al pensar en las caras largas de mi nuera. Esta vez sentía la calma fría de quien trae la sentencia en el bolsillo. Al abrir la puerta, el ambiente estaba cargado, denso como el aire antes de una tormenta eléctrica. No había luces encendidas en el vestíbulo, solo el resplandor de la televisión en la sala. Entré despacio, dejando las llaves sobre la mesita de entrada con un tintineo metálico deliberado. Quería que supieran que la patrona había vuelto. Roberto y Claudia estaban allí, sentados en el sofá como dos estatuas de sal. Al verme, Claudia se puso de pie de un salto. Tenía el maquillaje corrido y los ojos rojos, pero no de tristeza, sino de esa rabia berrinchuda de quien nunca ha recibido un no por respuesta. «Es el colmo, Inés», gritó, olvidando por completo el falso suegrita de otras veces. Fui al salón de belleza y mi tarjeta fue rechazada. Tuve que dejar mi reloj en garantía. ¡Qué humillación! Me quité el saco gris perla con parsimonia y lo colgué en el perchero. Me alicé la blusa y caminé hacia ellos sin prisa. «Buenas noches a ustedes también. Qué bueno que están despiertos. Tenemos visitas en camino». Roberto se levantó, con los puños apretados a los costados. Se veía desesperado, con ese sudor frío de quien debe dinero y no tiene cómo pagar. «¿Visitas? ¿De qué hablas, mamá?» Su voz temblaba entre la furia y el pánico. «No queremos visitas. Lo que queremos es que desbloquees las cuentas ahora mismo. Llamé al banco y me dijeron que hay una orden de auditoría por movimientos sospechosos. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Tengo proveedores esperando pagos». «¿Proveedores como Importaciones R&C?», pregunté, sentándome en mi sillón favorito, ese que ellos habían relegado a una esquina oscura. Roberto palideció. Abrió la boca y la volvió a cerrar, como un pez fuera del agua. Claudia, sin embargo, no entendió la referencia y siguió con su ataque. «A mí no me importan tus juegos de oficina», chilló ella. «Roberto dice que te volviste loca, que la demencia senil te está afectando. Y tiene razón. Mañana mismo vamos a traer a un psiquiatra para que te evalúe. No puedes dejarnos sin dinero solo porque se te cruzaron los cables. Tenemos derechos». La miré con una mezcla de lástima y asco. Qué pequeña se veía esa mujer ahora que no tenía mi tarjeta de crédito para sostener su arrogancia. «Los derechos se ganan, Claudia. Y el dinero también», respondí con voz suave. «Y sobre el psiquiatra, ahórrense la consulta. Ya me evaluaron hoy por la tarde». Roberto dio un paso atrás, chocando con la mesa de centro. «¿Qué? Mientras ustedes estaban aquí lamentándose por sus tarjetas de plástico, yo pasé al consultorio del doctor Méndez, el neurólogo más respetado de la ciudad. Me hizo todas las pruebas. Estoy lúcida, Roberto. Tengo la mente más clara que tú. Y tengo el certificado médico en mi bolsa, notariado y listo, por si se les ocurría esa jugada tan predecible de declararme incapaz». En ese momento sonó el timbre. 3 campanadas firmes. «Ese debe ser Ernesto», dije, señalando la puerta con un gesto de cabeza. «Roberto, abre. Es de mala educación hacer esperar al abogado de la familia». Mi hijo no se movió. Estaba paralizado por el miedo. Tuve que levantarme yo misma a abrir. Ernesto entró con su maletín de cuero bajo el brazo y una expresión solemne. Saludó a Roberto con un gesto seco y a Claudia ni la miró. «Buenas noches, Inés. Traigo todo listo», dijo,
poniendo el maletín sobre la mesa del comedor. «Siéntense», ordené. No fue una invitación, fue un mandato. Roberto y Claudia se acercaron al comedor arrastrando los pies. Se sentaron frente a nosotros, tomados de la mano, buscando fuerza el uno en el otro. Parecían dos niños regañados en la dirección de la escuela, solo que el castigo que les esperaba no era quedarse sin recreo. Ernesto sacó 3 carpetas gruesas. El sonido del papel deslizándose sobre la madera barnizada resonó en el silencio sepulcral de la casa. «Como saben», empezó Ernesto, ajustándose los lentes, «la señora Inés ha decidido reestructurar su patrimonio para asegurar el futuro de su legado». «¿Reestructurar?», interrumpió Roberto con la voz quebrada. «Mamá, soy tu único hijo, el heredero universal. Eso no se puede cambiar así nada más». «Se puede y se hizo», dije cruzando las manos sobre la mesa. «Ernesto, lee la cláusula primera». El abogado carraspeó y leyó con voz monótona pero clara. «Por medio del presente acto, todos los bienes inmuebles, incluyendo la fábrica, los locales comerciales del centro y esta propiedad residencial, así como las cuentas de inversión y la maquinaria, pasan a ser propiedad absoluta de la Fundación Inés para el Desarrollo Textil, una entidad sin fines de lucro dedicada a la capacitación de mujeres en situación vulnerable y becas educativas». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Claudia tenía la boca abierta, los ojos desorbitados. Roberto miraba a Ernesto como si le estuviera hablando en otro idioma. «¿Fundación?», susurró Roberto. «¿Y nosotros?». «Ustedes nada», respondió Ernesto, pasando a la siguiente hoja. «La señora Inés ha sido nombrada presidenta vitalicia del patronato. A su fallecimiento, la administración pasará a un consejo directivo externo. Los estatutos prohíben explícitamente la venta de cualquiera de los activos principales. La casa no se vende. Los locales no se venden. La fábrica no se vende». «¡No puedes hacer eso!», estalló Claudia golpeando la mesa. «Ese dinero es nuestro. Roberto se ha partido el lomo trabajando. Nos prometiste Europa». «Les prometí que tendrían un futuro, no que se gastarían mi pasado», le corté tajantemente. Y hablando de Europa, saqué de mi bolso la carpeta que había sustraído de la oficina de Ramírez esa mañana, la que contenía las facturas de importaciones R&C. Aquí tengo pruebas de un desfalco sistemático a la empresa por casi 2 millones de pesos en los últimos 6 meses. Facturas falsas, materiales de ínfima calidad cobrados a precio de oro, desvío de fondos. Lancé la carpeta sobre la mesa. Se abrió y las hojas se esparcieron frente a Roberto. Él miró los papeles y se hundió en la silla. Sabía que estaba acorralado. Eso no era mala administración, era delito, fraude, cárcel. «Ernesto tiene preparada una denuncia penal», continué, viendo cómo el color desaparecía del rostro de mi hijo. «Está lista para presentarse mañana a primera hora. ¿A menos qué?», preguntó Roberto, con un hilo de voz, sin atreverse a levantar la vista. «A menos que acepten las nuevas condiciones». Claudia lloraba en silencio ahora, lágrimas de impotencia y codicia frustrada. Se había visto en París comprando bolsos de diseñador, y ahora se veía en una celda o en la calle. «¿Cuáles condiciones?», preguntó ella, con odio en la mirada. «Primero», enumeré levantando un dedo, «van a firmar una renuncia a cualquier reclamo sobre la herencia futura. Aceptan la creación de la fundación y su papel en ella. Segundo, Roberto, vas a renunciar a tu cargo de director general. A partir de mañana, serás gerente de ventas junior. Vas a tener un sueldo base, sin comisiones, y vas a checar tarjeta como todos los demás. Si faltas, se te descuenta. Si robas un clip, te vas a la cárcel. Y tercero, esta casa». Me detuve un momento para saborear el aire de mi hogar. Miré las vigas del techo, los cuadros viejos que Claudia odiaba. «Esta casa es propiedad de la fundación. Yo tengo el usufructo vitalicio. Puedo vivir aquí hasta que Dios me llame. Ustedes pueden quedarse si quieren, pero pagarán renta, una renta de mercado. Y Claudia, tú te encargarás de la limpieza y la cocina». Despedí a la muchacha hoy. «Si quieren vivir aquí, tendrán que mantenerlo. Se acabaron los reyes. Aquí ahora todos somos obreros». Roberto levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero vi algo más en ellos.
Vi al niño que alguna vez fue, antes de que la ambición y la pereza lo corrompieran. O tal vez solo era miedo. «Mamá, ¿por qué nos haces esto?», preguntó con un tono de víctima que ya no me conmovía. «Dijiste que venderíamos todo cuando murieras». Sonreí, una sonrisa triste pero firme. «Exacto, hijo. Ustedes dijeron, cuando la vieja se muera, vendemos todo. El problema es que la vieja decidió no morirse todavía, y decidió que todo vale más que sus vacaciones en Europa. Esto es mi vida, Roberto. Es el sudor de tu padre y el mío, y no voy a dejar que lo conviertan en cenizas para calentar su vanidad». Ernesto les acercó los documentos y una pluma. «Tienen dos opciones», dijo el abogado. «Firman esto y aceptan su nueva realidad, o Inés presenta la denuncia por fraude mañana a las 8. Tienen 5 minutos». El reloj de péndulo del pasillo marcaba los segundos. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo era un martillazo al ego de mi hijo y mi nuera. Claudia miró a Roberto, esperando que él hiciera algo, que gritara, que rompiera algo. Pero Roberto estaba derrotado. Había vivido bajo mi sombra y luego bajo la de su esposa, y ahora que la luz de la verdad lo iluminaba, se daba cuenta de que no tenía sombra propia. Con mano temblorosa, Roberto tomó la pluma. «Lo siento, Claudia», murmuró. «Eres un cobarde», le escupió ella, pero cuando él le pasó la pluma, ella también la tomó. Sabía que sin Roberto y sin mi dinero, ella no era nada. Firmaron. Uno por uno, los documentos quedaron sellados con su derrota. Ernesto revisó las firmas, asintió y guardó todo en su maletín. «Muy bien. Mañana vendrá el notario a protocolizar esto. Buenas noches, Inés. Descansa». Acompañé a Ernesto a la puerta. Al cerrarla, sentí que la casa respiraba de nuevo. Me giré hacia ellos. Seguían sentados en el comedor, mirando la mesa vacía como si fuera un ataúd. «Tienen suerte», les dije desde el arco de la entrada. «Tienen un techo y tienen trabajo. Muchos allá afuera matarían por eso. Mañana a las 7 quiero el desayuno listo, Claudia. Y Roberto, no llegues tarde a la fábrica. El reloj checador no perdona». Subí las escaleras. Mis rodillas dolían, sí, como siempre, pero cada paso se sentía ligero. Al llegar al descanso, donde ayer había escuchado mi sentencia de muerte, me detuve. Miré hacia abajo. Ya no eran los dueños de mi destino, eran mis inquilinos, eran mis empleados. Entré a mi cuarto y me quité los zapatos. Me acerqué a la ventana y miré la luna. Pensé en mi esposo. «Lo protegí, viejo», susurré. «Protegí lo que construimos». Me acosté en mi cama, esa cama grande y antigua. Por primera vez en 6 meses, no tuve que tomar pastillas para dormir. Sabía que abajo, en la oscuridad, 2 personas estaban aprendiendo la lección más dura de sus vidas. Nunca subestimes a quien te enseñó a usar la cuchara. Cerré los ojos con una sonrisa. Mañana sería el primer día del resto de mi vida y tenía mucho trabajo por hacer. La transformación apenas comenzaba y yo iba a ser la arquitecta de cada ladrillo. La casa estaba en silencio, pero esta vez era un silencio que me pertenecía. Han pasado 8 meses desde aquella noche en que la mesa del comedor se convirtió en un tribunal y yo, con una pluma fuente y 3 carpetas, dicté sentencia. 8 meses que parecen una vida entera. Me despierto a las 6 en punto, como siempre, pero ahora el silencio de la casa es distinto. Ya no es un silencio vacío ni temeroso, es el silencio del orden. Bajo a la cocina y el aroma a café de olla ya está ahí, mezclado con el olor a pan tostado. Claudia está de pie junto a la estufa. Ya no lleva esas batas de seda importada que compraba con mi dinero. Ahora usa un delantal de algodón y ropa sencilla, cómoda para trabajar. Ha perdido un poco de peso, y aunque sus manos ya no lucen esa manicura perfecta de salón caro, se ven más útiles. «Buenos días, Inés», dice ella al verme entrar. Su tono ya no tiene esa dulzura falsa y empalagosa. Es seco, respetuoso, tal vez con un dejo de resentimiento que nunca se le quitará del todo, pero es real. «Buenos días, Claudia. ¿Ya está listo el almuerzo para Roberto? Recuerda que hoy tiene inventario y no va a poder salir a comer». «Sí, ya está en la lonchera». Le puse tortas de jamón y una manzana. Me siento a la mesa y ella me sirve el café. Al principio,
Lloraba cada vez que tenía que servirme. Decía que era una humillación, que ella no era mi sirvienta. Yo le recordé tranquilamente que no era mi sirvienta. Era mi inquilina morosa, pagando su renta con trabajo doméstico, tal como habíamos acordado en el contrato. Si no le gustaba, la puerta de la calle es muy ancha. Nunca se fue. El miedo a la pobreza es un gran maestro. Roberto baja las escaleras corriendo, abrochándose la camisa. Ya no usa esos trajes de diseñador que lo hacían parecer un pavo real. Lleva el uniforme administrativo de la fábrica, camisa blanca con el logo de Textiles Inés bordado en el bolsillo izquierdo y pantalón azul marino. Se le ve más hombre, menos muñeco de aparador. «Se te hace tarde, hijo», le digo, consultando mi reloj de pulsera. «El camión de reparto sale a las 7:30 y tú tienes que supervisar la carga». «Ya voy, mamá, ya voy». «Se me rompió una agujeta», responde, tomando la lonchera que Claudia le extiende. «Gracias». Me mira por un segundo. En sus ojos ya no veo esa arrogancia de heredero universal. Veo cansancio, sí, pero también veo algo que no había visto en años. Propósito. Saber que si no trabaja, no come le ha curado la enfermedad de la flojera mejor que cualquier medicina. «Ayer revisé tu reporte de ventas de la semana», comento mientras soplo mi café. «Mejoraste los números en la zona norte». Roberto se detiene en seco, con la tostada a medio camino de la boca. Un brillo tímido aparece en su mirada. «¿De verdad? Me costó mucho convencer al señor Gómez de volver a comprarnos después del desastre de... Bueno, ya sabes. Lo sé, pero lo lograste. Sigue así, y tal vez el próximo mes consideremos un bono de productividad. Pequeño, no te emociones». Él asiente, y por primera vez, me da una sonrisa que no es para pedirme dinero. «Gracias, mamá. Nos vemos allá». Sale de la casa y lo veo caminar hacia el paradero del autobús. Vendió su coche deportivo hace 5 meses para pagar la deuda que tenía con las tarjetas de crédito. Ahora viaja en transporte público o se va conmigo en el taxi de don Paco. Ha aprendido lo que cuesta ganar cada peso. Y eso, para mí, vale más que cualquier herencia que pudiera dejarle. Termino mi café y me levanto. «La casa se ve limpia, Claudia», le digo antes de salir. «Pero revisa los vidrios de la sala. Les falta brillo. Ah, y esta tarde viene el contador de la fundación. Prepara café y galletas». «Sí, Inés», responde ella, bajando la cabeza. Salgo al porche y respiro hondo. El aire de la mañana huele a victoria. Llego a la fábrica y el ambiente es eléctrico. El sonido de los telares es una sinfonía constante. Clac, clac, clac. Un ritmo que bombea vida a todo el edificio. Las costureras me saludan con cariño genuino mientras camino por los pasillos. Ya no hay miedo en sus rostros. Saben que sus salarios están seguros, que las prestaciones se pagan a tiempo y que la calidad de lo que hacen es respetada. Subo a mi oficina, esa pecera de cristal desde donde veo mi imperio renacido. Ramírez me espera con una sonrisa de oreja a oreja y una carpeta azul bajo el brazo. «Doña Inés, llegaron los resultados del primer trimestre de la fundación», dice, poniendo los papeles sobre mi escritorio de roble, el cual recuperamos de una casa de empeño 3 días después de mi golpe de estado. Abro la carpeta. Los números son sólidos. Pero más allá de las cifras, lo que me llena el alma son las fotos y los reportes adjuntos. 20 becas entregadas a hijos de trabajadores, leo en voz alta, sintiendo un nudo en la garganta. 3 microcréditos para exempleadas que querían poner su propia mercería. Y la donación de uniformes para la Escuela Rural del Sur. Es un éxito total, señora. La gente habla de Textiles Inés no solo como una marca, sino como un pilar de la comunidad. Los clientes están regresando solos. Dicen que prefieren comprarnos a nosotros porque saben a dónde va el dinero. Miro a través del cristal. Abajo, en el área de carga, veo a Roberto. Está con una tabla de sujetapapeles, contando cajas, sudando la gota gorda. Discute algo con el chofer, señala un error, corrige, ayuda a cargar una caja pesada. Nadie lo trata como al joven patrón intocable. Lo tratan como al compañero Roberto. «¿Cómo lo ve Ramírez?», pregunto, señalando a mi hijo con la barbilla. Ramírez sigue mi mirada y suspira. «Le voy a ser sincero, doña Inés. Al principio, los muchachos querían hacerle la vida imposible. Estaban muy dolidos por los despidos injustificados de antes. Le ponían las cajas más pesadas, lo mandaban a los mandados más lejos.
Lo sé. Yo les dije que no intervinieran. Pues aguantó, señora. Aguantó vara. No se quejó. Pidió perdón a doña Lupe por haberla querido jubilar a la fuerza. Y poco a poco se ha ganado su lugar. No es el más rápido ni el más listo, pero es cumplidor. Asiento, satisfecha. Mi plan no era destruir a mi hijo, era reconstruirlo. Había que demoler el edificio de soberbia para encontrar los cimientos de decencia que su padre y yo pusimos hace tanto tiempo. Estaban muy enterrados, pero ahí estaban, a mediodía, bajo el comedor de empleados. Me siento en una mesa con doña Lupe y otras 2 costureras. Saco mi tupper con comida casera. Roberto entra 10 minutos después, se forma en la fila, recibe su charola y se sienta con los de almacén. No busca sentarse conmigo, ni busca un trato especial. Se ve bien el muchacho, me dice doña Lupe, pelando una mandarina. Ya no mira por encima del hombro. Le hacía falta ensuciarse las manos, Lupe. El dinero fácil pudre el alma. El trabajo la cura. ¿Y la nuera? Pregunta con esa curiosidad pícara que tienen las amigas viejas. Sobreviviendo. Está aprendiendo que una casa no se limpia sola y que el dinero no crece en las macetas. Es dura de cabeza, pero el hambre ablanda hasta a las piedras. Nos reímos. Es una risa limpia, sin rencores. Por la tarde tengo una reunión con el consejo de la fundación. Son personas serias, profesionales que respetan mi visión. Firmamos la autorización para comprar maquinaria nueva, tecnología alemana de punta. Mientras estampo mi firma, pienso en la ironía. Roberto y Claudia querían vender todo para irse a Europa a gastar. Yo estoy trayendo un pedazo de Europa aquí, para producir, para generar. Al terminar la jornada, me quedo un momento sola en la oficina. El sol del atardecer tiñe de naranja los muros de la fábrica. Saco de mi cajón aquel viejo testamento que iba a ser mi condena. Ese papel que decía que todo sería para ellos sin condiciones. Lo rompo en 4 pedazos y los tiro a la basura. Mi legado no es el dinero. Mi legado es esto. Una empresa que funciona, una fundación que ayuda y una lección de vida que, aunque dolorosa, salvó a mi familia de su propia estupidez. Me miro en el reflejo de la ventana. Tengo casi 69 años. Tengo canas, tengo arrugas, mis rodillas siguen avisándome cuando va a llover. Pero no soy una vieja esperando la muerte. Soy una mujer en la plenitud de su poder. Me subestimaron porque pensaron que la edad me quitaba valor, cuando en realidad la edad me dio la experiencia para ver venir el golpe y la sabiduría para devolverlo con el doble de fuerza. Salgo de la fábrica. Roberto está esperando afuera, sentado en la banqueta, visiblemente agotado. ¿Te llevo, hijo?, le pregunto. Don Paco ya está ahí con el taxi. Roberto levanta la vista y asiente. Se sube al coche con dificultad. Le duelen los músculos. «¡Qué día tan pesado!», murmura, recargando la cabeza en el asiento. Así se siente el dinero honrado, mijo. Pesa más, pero dura más. Durante el trayecto, él se queda callado un buen rato. Luego, rompe el silencio. «Mamá», estuve pensando. «¿Sí? El contrato con los hoteles de la costa. Creo que podemos recuperarlo si ofrecemos telas orgánicas. Leí un artículo sobre eso. Podríamos usar una línea de producción pequeña para probar». Lo miro sorprendida. No está pensando en vender la fábrica para irse de viaje. Está pensando en hacer crecer la fábrica. Prepara una propuesta por escrito, con costos y proyección de ventas. Le respondo con tono profesional, aunque por dentro estoy sonriendo. Preséntamela el lunes a primera hora. Si los números cuadran, lo vemos con el consejo. Va, lo haré el fin de semana. Llegamos a casa. La cena está lista. Claudia ha preparado pollo con verduras. No es un banquete gourmet, pero sabe bien. Comemos los 3 juntos. No hablamos de viajes a París, ni de joyas, ni de chismes de sociedad. Hablamos del precio del algodón, de la reparación del techo de la bodega, de la gotera del baño de arriba que Claudia arregló con un tutorial de internet, porque no quise pagar plomero. Es una vida sencilla, es una vida real. Cuando termino de cenar, me limpio la boca con la servilleta y los miro a los dos. «Tengo un anuncio que hacer», les digo. Ambos se tensan. El trauma de los anuncios todavía está fresco. Claudia aprieta el tenedor. «¿Qué pasa, Inés?», pregunta ella con voz temblorosa. «El próximo mes me voy de vacaciones». Se miran entre ellos, confundidos. «¿De vacaciones?
repite Roberto. ¿A dónde? A Europa. Suelto la bomba con una tranquilidad absoluta. Se quedan petrificados. La palabra Europa flota en el aire como un fantasma del pasado. ¿A Europa? Tartamudea Claudia, y veo cómo sus ojos se llenan de una mezcla de envidia y asombro. ¿Tú sola? Sí. Voy a París, a Milán y a Barcelona. Hay unas ferias textiles que quiero visitar, y de paso voy a pasear. Voy a ir a los museos que ustedes querían ver. Voy a comer en los restaurantes que ustedes soñaban. Roberto baja la mirada, avergonzado. Sabe que ese era su plan macabro y que ahora yo lo estoy viviendo como un triunfo justo. «Qué bueno, mamá», dice en voz baja. «Te lo mereces, de verdad». «Lo sé», respondo. «Me lo merezco porque me lo he ganado y porque estoy viva. Ustedes se quedarán aquí cuidando el negocio y la casa. Ramírez estará a cargo de la fábrica, pero te vigilará de cerca, Roberto. Y tú, Claudia, cuida mis plantas. Si se seca una sola orquídea, te cobro el doble de renta». Claudia asiente, resignada. «Que te diviertas, Inés. Tráenos, no sé, un imán para el refrigerador». Me río. Una carcajada fuerte y sonora que llena el comedor. «Les traeré trabajo, eso es lo que les traeré. Nuevas ideas, nuevos diseños. Porque esto no se acaba hasta que yo diga que se acaba». Me levanto de la mesa y subo a mi habitación. Preparo mi maleta vieja, esa de cuero resistente que ha viajado conmigo tantos años. Meto mis trajes sastre, mis zapatos cómodos, mi libreta de notas. Antes de dormir, me asomo por la ventana hacia el jardín. La noche está clara. Pienso en todas las mujeres de mi edad que son tratadas como muebles viejos, ignoradas en sus propias casas, despojadas de su dignidad por hijos ingratos que solo esperan la herencia. Ojalá todas pudieran encontrar esa caja de guerra que llevamos dentro. Ojalá todas supieran que mientras haya aliento, hay poder. Me acuesto en mi cama, estiro las piernas y siento una paz profunda. No tengo miedo al futuro, porque el futuro soy yo. Ellos querían vender mi vida cuando yo muriera, pero cometieron el error de no darse cuenta de que yo tenía muchas más ganas de vivir que ellos. Cierro los ojos y sueño con la Torre Eiffel, no como un destino turístico, sino como una estructura de hierro, fuerte y duradera, igual que yo. Nunca den por muerta a quien ha pasado la vida convirtiendo hilos sueltos en un tejido inquebrantable.